Mateo 26, 36 al 38. Cuando todos lo tengan, decimos amén. Y lo vamos a leer juntos, porque vamos a estudiar algo poderoso de la palabra de Dios que nos trae mucha revelación a nuestras vidas. ¿Todos lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Entonces, todos juntos, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quiero meditar con ustedes acerca de nuestros momentos difíciles. Cuando estamos atribulados o angustiados, que es sorprendente lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. En el Evangelio de Lucas dice angustiada. Dice muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En el verso 37 dice: comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La Biblia aquí nos revela no una parte mala de Jesús, nos revela la parte humana y nos habla de una condición emocional, sentimental que Jesús estaba pasando. ¿Cómo estarás pasando tú? Todos tenemos diferentes situaciones, pero todos en algún momento nos sentimos así. Quiero compartirles esto. Tu aflicción es la puerta, la antesala de tu victoria. Los días más oscuros, los momentos más angustiantes de tu vida, Dios quiere convertirlos en la victoria que tanto has soñado, que tanto has anhelado. Dice en el versículo 36, entonces llegó Jesús, y la palabra llegó, quiero que ustedes piensen conmigo, cuando la Biblia dice llegó Jesús, ¿qué iba a acontecer después? Jesús estaba llegando al monte Getsemaní. Había estado muchas veces Jesús allí en ese lugar orando, pero en esta ocasión Mateo, el evangelista, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Cuando la Biblia habla así, es porque quiere llamar nuestra atención. Dios quiere que tú pienses por un momento de qué se trata lo que a Jesús le está pasando. Jesús sabe que va a morir, va a ser arrestado en la madrugada. Esto vamos a imaginarnos que esto es a las 4 de la mañana. Vamos a tratar de tener un tiempo para poder imaginar la situación. Jesús iba a ser arrestado como a las 5, 5 y media de la mañana. Iba a ser llevado a juicio e iba a ir a la cruz y a morir por nosotros. Pero esa muerte era la más difícil de aquel tiempo, la más humillante, la más vergonzosa y la peor muerte. Era la que merecían los peores malhechores de aquel tiempo. Jesús, no siendo uno de ellos, aceptó morir así. Pero ven ustedes a Jesucristo, que se ha llegado el día de su arresto. Él sabe la aflicción que viene. Y dice que llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Es que allí, en Getsemaní, había un molino de piedra. Es una roca muy grande, tiene un eje en el centro y con una palanca hacen que un asno camine jalando la vara y la roca va rodando alrededor y va moliendo todas las frutas del olivo para sacar el aceite puro del olivo. Cuando Jesús llega a Getsemaní, este lugar donde Él está afligido representa el lugar donde tú y yo nos encontramos cuando estamos siendo aplastados por la situación, cuando estamos siendo comprimidos por la lucha, por la prueba, por aquello que te aflige, aquello que tú dices, ¿cómo voy a poder salir de esto? Y dice, llegó a cierto lugar, llegó a un lugar que se llama Getsemaní. Como si Mateo no supiera qué lugar era y qué significaba su nombre. Pero es que el Espíritu de Dios quiere intuirte a ti a pensar en eso. Dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Cualquiera pensaría, ¿por qué Jesús no le dijo, bueno, oye, vénganse conmigo a orar? Le dice, quédense aquí, siéntense aquí, mientras yo voy allí y oro. ¿Sabe? Porque los momentos difíciles
son personales entre tú y Dios. Aunque la Biblia dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, más adelante en la misma porción de Gálatas capítulo 6 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cuando dice sobrellevar, quiere decir que te puedo apoyar en oración y puedo estar de ahí de cerca, pero el problema en el que estás metido eres tú únicamente y Dios. Cuando somos afligidos, eso es personal, esto es como la salvación. La aflicción no es de que, hermanito, te comparto mi aflicción para que me ayudes, no. Te voy a ayudar orando por ti, pero el que lo experimenta, el que lo siente, es el que está dentro. Por eso cuando estamos afligidos, lo primero que el diablo te dice es, nadie está contigo. Y eso le pasó a Jesús. Cuando tú eres afligido, lo que el diablo te dice es, ¿dónde están los que te aman? ¿Dónde están los hermanos que te apoyan? Es que es mi aflicción. Momento, Señor. Mira, Satanás, este es mi desierto. Esta es mi aflicción. Esta es mi lucha. Por eso Jesús llega a Getsemaní y ¿sabes algo? En esa prensa es asunto entre tú y Dios. Nadie más puede meter las manos por ti. Jesús llega allí y deja de los 12, deja a 9. ¿Sí? Que bueno, se cree que Judas ya no estaba con ellos, así que eran 11. 11 menos 3 son 8. Así que Jesús deja a 8 por aquí y se lleva a 3 más, un poquito más cerca, pero también nos deja y Él se va más adelante solo a orar. Piensa en esto, porque la aflicción que tú vives, tú solo la vas a enfrentar. Es tu aflicción, es tu prueba. Tu prueba de fe no será la mía, no será mi prueba de fe. Tu aflicción no va a ser mi aflicción. No podemos estar allí ambos. Cada uno experimenta una propia vivencia y una propia necesidad de Dios para que tú y con Dios crezcas en tu relación con Él, en tu dependencia de Él. Jesús llega a ese lugar y Él tenía que ir solo más adelante. Dijo a sus discípulos, sentados aquí, entrando que yo voy allí y oro. Y tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan. Son los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. En otras palabras, el discípulo amado, Jacobo y Pedro. Los toma, dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Quiere decir que sí vas a tener a tu alrededor tal vez personas con las que tú más te sientes relacionado. Vas a tener quizás a quien contarle tu problema. Pero dice la palabra del Señor que a esos 3 también nos dejó por allí y Él se fue otra vez más adelante solo. Lo dice en el 39. Y yendo un poco adelante se postró, dice, sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ok, ¿cómo enfrentar entonces nuestras aflicciones y angustias para convertirlas en nuestra victoria que está adelante? Número 1, busca a Dios aunque tu alma esté afligida. Muchas veces acostumbramos que cuando estamos afligidos lo primero que hacemos es dejar de orar, pero no. El ejemplo de Jesús es, aunque tu alma esté afligida, busca a Dios. Jesús no llegó feliz a Getsemaní. ¿Cómo estaba Jesús? Triste y angustiado. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a orar. Amén. Entonces, observemos que la actitud correcta es buscar a Dios aun cuando estamos afligidos. Cualquiera diría, bueno, pastor, pero se supone que es lo que deberíamos hacer. Sí, pero no sé por qué razón hacemos lo contrario. Cuando estamos en una prueba, en una aflicción, en una tristeza, en una angustia, no queremos leer la Biblia y no queremos orar. Pero la Biblia dice que Jesucristo nos dejó el ejemplo. Cuando Él estaba más angustiado que nunca, quiso orar. Y escuche esto, Jesús se levantó de orar y vino a los discípulos y dice que los halló. ¿Cuántos recuerdan cómo los encontró? Durmiendo. ¿Quién tuvo que orar? Él. Sí necesitaba el apoyo, sí es bueno, pero date cuenta que Él de todos modos se fue. Más adelante se movió un poco más y se puso a orar. Tenemos que orar aunque estemos afligidos. Al igual que Jesús,
Estar allí no será cómodo. Cuando tú estás angustiado, cuando estás en un problema, en una lucha, no es comodidad, no hay gozo, no hay alegría. Tú dices, pastor, he pasado tantos días que no siento a Dios cuando oro. No es una situación cómoda, ¿sí me explico? No es agradable, no es el momento feliz de tu vida cristiana, no, es el momento más difícil de tu vida cristiana. Dice, pero de ese lugar depende nuestra victoria. Nuestra determinación marcará la victoria que veremos más adelante. Pues la victoria de Jesús no empezó en el Gólgota, empezó en el Getsemaní y terminó en el Gólgota. La victoria de Cristo empezó esa noche, esa madrugada empezó. ¿Sí me explico? Cuando Él estaba más angustiado, hizo lo correcto, oró al Padre, se fue en oración. Y dice que allí empezó su victoria. Allí empezó. Cuando Él dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego dice, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahí empieza la victoria de Cristo. Cuando tú entiendes que no se trata de cuántos están contigo en tu aflicción, sino que contigo está el Todopoderoso. Cuando entiendes eso, empieza a ocurrir tu victoria. Cuando tú dices, oh Señor, tú estás conmigo. No importa que Pedro, Jacobo y Juan se durmieron, mi Padre Celestial, mi Padre. Por eso dice aquí, su oración empezó así, Padre mío. ¿Cómo empezó orando él? Padre mío. Que la aflicción no te borre quién eres. Que la aflicción no te haga olvidar tu posición. Yo solo sé una cosa, yo soy su hijo. Pero qué tremendo es poder decir en ese momento, Padre mío. Esa es la clave. Cuando cualquiera te diría, si Dios te ama, si tú sirves a Dios, ¿por qué Dios no está contigo? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué pasas por esto? Pero cuando entendemos que aunque estemos en el Getsemaní, Él sigue siendo nuestro Padre. La aflicción no cambió la posición de Jesús. La tristeza no cambió la posición de Jesús. Lo que tú sientas en tus emociones y sentimientos no cambia lo que eres en Cristo. No lo cambia, no lo cambia. Tu necesidad no cambia lo que tú eres en Cristo. Tu enfermedad no cambia lo que tú eres en Cristo. Sigue siendo tu Padre, tú sigues siendo su hijo. Él dice, Padre mío, estoy triste y angustiado, pero sigo siendo tu hijo. Él sabía quién era. Él mantiene la posición y dice alegremente, Padre mío. Él dice con convicción, sigo siendo tu hijo. No dejas de ser hijo de Dios porque tengas un problema. No dejas de ser hijo de Dios porque tengas una aflicción. No dejas de ser hijo de Dios porque tengas una lucha. No dejas de ser hijo de Dios incluso porque resbale y tropiece. Sigue siendo su hijo. Yo lo mencionaba en la enseñanza hace 15 días atrás. Y yo le decía a la iglesia, Dios a las 7 iglesias de Apocalipsis, a pesar de sus pecados, le dice, mi iglesia. Escribe al ángel de mi iglesia que está en la Odisea. Escribe. Y no eran iglesias del 100%. No. No hay tal cosa. No hay tal cosa. No, eran iglesias con un montón de problemas, un montón de errores, un montón de faltas. Y él le dice, mi iglesia. Y dice, recuerda que yo exhorto y castigo al que amo. O sea que él amaba esas iglesias. Entonces, Dios no cambia su amor por ti por la angustia que sientas o la tristeza que sientas. Él sigue siendo tu Padre. Jesús, desde su profunda tristeza, toma una decisión: hablar con su Padre Celestial. Mire qué decisión tan poderosa y tan linda. Al día siguiente sería crucificado y experimentaría los dolores nunca antes vividos. Viviría un momento de separación del Padre incluso. Recuerden que cuando Jesús estaba en la cruz se sintió solo. ¿Por qué me has desamparado? Pero ese día, esta oración le dio la victoria sobre el día siguiente o sobre lo que acontecería después. ¿Qué otra cosa hay que hacer cuando estamos en tristeza y en angustia sobremanera en nuestras vidas? Número 2, rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Sabe? Cuando estamos afligidos es cuando nuestra voluntad siempre se quiere poner encima de la de Dios. Y está aquí en la Biblia.
Jesús nunca antes había dicho, Padre, si es posible que esto yo no lo viva, quítalo. Nunca, pero hoy lo dijo. En Getsemaní Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Esta copa, ¿sabe cuál era? La misma que le dijo a aquellos dos hombres que le dijeron, bueno, vino la mamá y le dijo, Jesús, te pido algo, quiero que mis hijos se sienten a tu diestra en el reino del Padre. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Una mamá que era un poquito, ¿verdad?, intercesora por sus hijos. Dios, dale a mis hijos que en aquel día se sienten a tu derecha, allá a la diestra del Padre. Y Jesús le respondió, eso yo no lo puedo determinar. Solo mi Padre decide a quién le da ese lugar. Y ellos no pueden beber de la copa que yo beberé. O sea, el lugar que iba a recibir Jesucristo lo merecía únicamente el que muriera en la cruz del Calvario por los pecadores. Y eso, Jacobo y Juan, que por cierto fue la mamá de estos dos, de Jacobo y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que por cierto fue esa mamá. Entonces Jesús le dice, la copa que yo beberé, ellos no la pueden beber. No creo que la aguanten. Entonces vemos lo que la Biblia está diciendo aquí. Cuando Cristo dice, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús sabía de qué se trataba esa copa desde que él inició el ministerio, porque le dijo a los hijos de Zebedeo, o a la esposa de Zebedeo, le dijo, ellos no pueden beber la copa que yo beberé. Jesús sabía de qué trataba la copa. Y él aquí pide, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Verso 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué hizo? Cuando estaba angustiado y triste, empezó a sentir deseo de no beber la copa del dolor, del sufrimiento, de la humillación, de los azotes, de la burla de la gente. Pero al mismo momento dice, no sea como yo, sino como tú quieres. O sea, rendir la voluntad cuando estás en un momento de angustia y tristeza es cuando tú vas a estar a punto de decir, no, mejor yo no hago esto así o no lo hago así. Mejor, aunque voy a saltarme tantito la palabra de Dios y voy a desobedecer tantito para que no me angustie yo tanto. Ya para que no se burlen más de mí, para que ya no me sigan haciendo esto o para que no me hagan aquello. Señor, yo voy a dejar tantito de ser cristiano. Él dice, Señor, pasa de mí esta copa. En los momentos de tristeza y angustia, como Jesús estaba, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, eso significa que como tú y yo somos afligidos, vamos a ser tentados a no hacer la voluntad de Dios, a escoger la nuestra o otra opción más fácil. Pero es allí donde tú tienes que armarte de valor y como Jesús decir, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta que esta prueba termine, Señor, yo acepto atravesar el mar y la tormenta y cruzar al otro lado en victoria, no importa lo que sienta hoy, yo quiero hacer tu voluntad. Vemos claramente cuando dice la palabra de Dios, yendo un poco adelante. Si ya estoy en la aflicción, ¿qué representa ir más adelante? Mi disposición, mi deseo. Cuando estás en la angustia, en lugar de retroceder, al contrario, avanza. Cuando estás en la aflicción, en la tristeza, en la desesperación, lo que te rodee, lo mejor es ir adelante. Pero para atrás, ni un paso. ¿Qué hizo él? Yendo un poco adelante. Llegó con los 11, dejó allí y tomó a 3 y se fue más adelante. Dejó a los 3 y yendo más adelante, se postró a orar. O sea que cuando estamos en el Getsemaní, cuando estamos en la lucha, en la prueba, en la aflicción, en la tristeza, en la angustia, lo que tenemos que hacer es avanzar. No es tiempo de retroceder. No importa cómo me sienta, no importa cuán solo esté, iré más adelante, más solo estaré, pero con Dios a mi lado. No importa cómo me siento cuando dejo los 8 aquí, o cómo me siento cuando dejo a los 3 que me acompañan, yo quiero ir más adelante. Aunque todos se queden atrás, aunque todos me dejen, yo voy a ir más adelante. Eso implica que yo estoy yendo más hacia la voluntad de Dios. Si Jesús se queda con los 11 a orar para sentirse más acompañado, no hubiera tenido la libertad de decir, Padre, pasa de mí esta copa. Como líder, no podía expresar en público lo que su alma sentía. Dijo que se sentía triste, pero acá sola le dijo, Padre, yo no quisiera sentir ese dolor en la cruz.
Yo no quisiera pasar ese momento de amargura y de dolor tan grande en mi cuerpo. Pero allá al Padre sí se lo pudo decir. Porque a veces uno ora en público, ¿verdad? Oh, Padre Santo, con tu poder, aleluya. Pero allá sola, cuando estás a solas, dice ese canto hermoso, en la intimidad, donde nadie me ve, donde no hay apariencias. Ahí es diferente. Allá es otra cosa. Amén. Allá en la intimidad, ahí es donde entonces sí, mi alma se abre por completo a Dios y Él conoce todo, cómo soy, qué pienso, y no le puedo ocultar a Dios lo que mi alma siente. Y Jesús hace como cualquiera de nosotros, Señor, Padre, yo no quisiera pasar eso. Sí es posible que pase esa copa y yo no la beba, pero Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Cuando Él pone la voluntad del Padre por encima de todo, empieza la victoria. Yendo un poco adelante, esta es la clave, dar un poco más, haz un poco más, ora un poco más, lee un poco más, ayuna un poco más, busca un poco más, cree un poco más, persevera un poco más. Amén. Su prioridad era el deseo del Padre. En su humanidad expresa el deseo de no tener que beber la copa que el cielo le ponía delante. Pero se postra indicando humillación y sometimiento al Padre y dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no le hizo berrinches al Padre Celestial. Jesús no le exigió al Padre, no, Padre, tú puedes, hazlo. No, hágase tu voluntad. Amén. Jesús oró 3 veces de la misma manera, dice el versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Él fue solito y oró, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Viene y les encuentra durmiendo, se vuelve a ir y vuelve a orar, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Vuelve a regresar, los vuelve a ir durmiendo, se vuelve a ir a orar por tercera vez. Diciendo, dice el texto, las mismas palabras. Lo mismo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Sabe qué pasó en Getsemaní? Hubo victoria. El que tenía temor, el que dijo estoy triste y angustiado hasta la muerte, ahora dice, párense muchachos, vámonos. Ahí viene el que me entrega. ¿Qué diferencia? Amén. Ya no es el mismo hombre, ya no es el mismo. Cuando tú oras a Dios y entregas tu voluntad al Padre, cuando te levantas y te dispones a obedecerle, no serás el mismo. Recibirás una fortaleza sobrenatural, un valor especial. Dice que tendrás dominio propio y no cobardía. Amén. Tendrás de Dios lo que tú necesitas. Él se pone en pie y dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Como Jesús, cuando Jesús terminó de orar la tercera vez, habló con seguridad y fortaleza acerca del momento que tenía que enfrentar. Ya no habla de ese momento como habló cuando estaba orando. Si es posible, pasa de mí esta copa. No, ya no habla así. Ahora dice, vamos, levántense. Ahí viene el que me va a entregar. Voy a ser arrestado. Estoy preparado para enfrentar la circunstancia. Número 3, persevera aunque otros te fallen. Sigue adelante. Aunque otros no estén contigo cuando tú los necesitas. Aunque la persona en la que confiabas, en la que te apoyabas, no esté en la posición que tú estás o no esté contigo, tú sigue adelante. Sus discípulos lo dejaron solo. Aún aquellos 3 en quienes él confiaba de manera especial. Así que esto no debe de ser un desánimo para tu vida. Esto solo es una prueba a tu amor por el Padre Celestial. En la Biblia encontramos repetidas ocasiones que Jesús siempre tomó a Pedro, Jacobo y Juan para todo lo que hacía. Cuando oró por la niña que le dijo Talita Cumi, niña, a ti te digo levántate, que había fallecido. Cuando oró por esa niña, solo entró con ellos 3. Y usted encuentra en la Biblia en muchas ocasiones donde Cristo, solo con ellos 3, hizo milagros, resucitó muertos, solo con ellos 3. Eran los 3 hombres más cercanos a Jesús. Eran quizás los que más lo apoyaban, estaban dispuestos a todo, estar con Él.
Eran ellos 3, pero aún esos 3 se durmieron ese día. Porque cuando tú estás en una prueba que tienes que enfrentar tú, nadie más se va a quedar a tu alrededor. Y tienes que entender, aunque todos se queden atrás, aunque yo no sienta el apoyo o la compañía de alguien en cierto momento de mi vida, esto yo lo entiendo, es una prueba para mí. Es una prueba personal. Dios me está preparando para algo. Dios me está llevando a una victoria. Cuando yo me encuentro en esta situación, entiendo que hay delante de mí una victoria preciosa que Dios quiere darme. Eso le pasó a Jesús esa noche. Él tenía una prioridad, pero ellos tenían otra. Él tenía la prioridad de obedecer a su Padre, ellos la de dormir. ¿Qué haremos cuando otros nos fallen? Qué tremendo, porque a Jesús le pasó. Incluso cuando Jesús está en la cruz y levanta su rostro para ver, no estaban. Dice la Biblia que los discípulos huyeron. Solo Juan llegó hasta el pie de la cruz. Y los otros 10 se fueron. Incluso Pedro, cuando Jesús resucitó, dice que lo encontró de nuevo pescando en la playa. Otra vez había regresado a sus viejas costumbres. Igual que Cristo, si Él hizo ese ejemplo, es para que nosotros lo entendamos y lo aprendamos. Señor, no importa lo que estoy pasando, algo claro me queda a mí y es que tú me enseñaste algo. Debo orar, debo hacer tu voluntad y debo buscarte yo, aunque nadie te busque. Amén. Aunque nadie te buscara. Que no nos pase como el profeta Elías. Ay, Señor, yo soy el único que te busca. Los demás profetas todos han muerto. ¿Usted se acuerda cuando Jehová lo encontró en la cueva? Estaba escondido. ¿Cómo estaba el profeta? Este es el ejemplo. Igualito. Estaba triste, estaba angustiado, lo buscaban para matarlo. Pero él, en lugar de orar, se echó a huir. En lugar de hacer la voluntad de Dios, abandonó el camino que era la voluntad de Dios y se fue por otro camino. Y cuando Dios lo encuentra en la cueva, le dice a Elías, párate de pie afuera, quiero hablar contigo. Sal que quiero hablarte. Elías sale atemorizado, Dios habla con él y Dios le dice, Elías, vuélvete por el camino donde viniste. No estás en mi voluntad. Pero es que nada más he quedado yo. No es cierto, hay muchos. Te dejé sentirte solo para que sintieras angustia y ver cómo reaccionabas. Y ya te querías morir. Señor, mejor quítame la vida. ¿Sí se acuerdan de esa historia, verdad? Elías decía, Jehová, quítame la vida. ¿Para qué voy a vivir? Soy el único que queda. No, no eres el único. No. No eres el único que sufre. No eres el único que llora. No eres el único que se duele. No. Dice el apóstol Pedro, hermano, los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Solo que uno está riendo hoy y otro está llorando. Pero a todos les pasan las mismas circunstancias en diferentes momentos de la vida. Solo tenemos que orar, hacer la voluntad de Dios y buscarlo aunque otros no lo hagan. Jesús no se puso a exigir a los discípulos, oye, ¿por qué no oran? Son unos flojos, no andan en el espíritu, andan en la carne. No, les dijo, ¿saben qué? Ya descansen, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Y miren, ahí viene el que me entrega. Cuando los hombres le decían a Judas, ¿cómo sabremos quién es? Porque era de noche. ¿Cómo sabremos quién es? Jesús sí sabía quiénes eran ellos. Jesús ya lo conocía, todos los que venían por nombre y todo. Ellos no sabían quién era. Y Judas dijo, bueno, el que yo bese, ese es. Amén. Pero Cristo Jesús nos dio un gran ejemplo en esta porción bíblica. Quiere decir que el momento más difícil de tu vida es la puerta, es la antesala a la victoria que vas a tener mañana. Amén. Solo mantente así. Mantente orando aunque la aflicción sea fuerte. Mantente haciendo la voluntad de Dios del Padre para que tú seas victorioso. Amén. Y busca a Dios aunque nadie lo haga. No podemos depender de otros. Tenemos que ser firmes en nuestra decisión de seguir y amar a nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios por su palabra.